Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Me cago en todo. Yo me cago en Hernán Cortés y en México también. Hablaremos de estas cosas de México y tal, de perdón y de todo ello. Pero antes que nada quiero recomendaros el podcast, que probablemente vaya al final del podcast la promoción o al principio, como me dé, el podcast de Heroínas y Malvadas. Más que nada el último, yo os recomiendo todos, que escuchéis todos, pero el último, que hablan de Malinche y cómo se trata esta mujer y tal, con el tema de México, que viene mucha colación. Y hoy me cago en todo este tema porque, primero de todo, no me cago en México porque México es un país que me gusta mucho, que amo prácticamente. No he ido a México, pero me gusta mucho de la cultura mexicana. Me gusta, pues, a ver, os puedo decir varias cosas. La lucha libre, me encanta, me apasiona la lucha libre mexicana. Luego me gusta la comida mexicana, la de verdad, no la del Taco Bell. Es que, claro, es como quien dice que la comida italiana, te vas a un Ginos o a un Tagliatella, a un restaurante de estos, y eso es comida italiana. Pues no, ¿sabes? Y tal, pues no. Pues y luego otros aspectos como la historia de México. Y es algo que en los últimos, iba a decir los últimos días, los últimos meses, los últimos años, ya llevamos años y años con esto y usando desde un bando y otro el tema políticamente de todo el tema de México, de la historia, de cómo llegaron los españoles, bueno, iba a decir los castellanos, porque españoles en sí, es que si tenemos en cuenta que claro, cuando se dice, no, es que los españoles tienen que pedir perdón, a ver, un señor de Cataluña o un señor de Canarias que tiene que pedir perdón, ¿sabes? O un señor de Navarra, que principalmente a las Indias iban gente de Castilla. Entonces, no sé yo qué pinta un señor de Sabadell pidiendo perdón a uno tal, porque fue que más que nada Castilla, pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, en todo este guirigay de pedir perdón, de tal, las relaciones diplomáticas, el va y viene, que aquí han aprovechado absolutamente todo. Hoy, vamos, le voy a dar prácticamente a todo el mundo. Primero vamos a empezar por el rey de España, Felipe VI. Que él, a ver, es una figura diplomática que intenta ser diplomática, no quiere ser polémica. Entonces, él en unas declaraciones hace poco, que estuvo en una exposición en la que estuve yo en el Museo Arqueológico Nacional, uno de los mejores museos de España y de parte del mundo, y el que diga lo contrario le pega un collejón que sale volando, pues en esa exposición dijo Felipe VI que también te os digo, yo leí y vi las declaraciones enteras y se sacaron mucho de contexto, pero esto se hace mucho en este país. Pero dijo que se habían hecho barbaridades, que se habían hecho cosas y tal, y fueron unas declaraciones que estaban muy medidas en una exposición sobre los españoles en México, sobre los poblados indígenas allí y todo ello, pues orientado a esa reconciliación de España y México. Entonces eso se cogió como que estábamos pidiendo perdón, como que tal, y no era solo decir que se habían nacido barbaridades. Pero a ver, esto, que sabéis algunos que a mí me encanta la historia, ahora mismo no estoy publicando, pero tenéis archivo ahí y a veces he hablado de estos temas en el laberinto de Minotauro VK, en los lunes vais buscando ahí y tenéis para rato. Pues en esta polémica de años y años, también lo que he dicho yo muchas veces en el laberinto, no se puede ver los ojos de la historia con los de ahora.
O sea, no se puede ver, pero ni en el caso de cuando llegaron allí los castellanos, porque España no existía como tal, pero bueno, es que de verdad se usan términos de tal, no, llegaron a México, pero señores, que México no existía, pero bueno, pues cuando empezamos a decir que los españoles llegaron a México, ya, ni eran españoles ni eran mexicanos, pues ya empezamos mal, ¿sabes? Ya la fiesta se acabó, como se suele decir, pero por algo que pasó en el contexto y tal, y lo que se suele decir, vamos, aquí que nos pidan perdón los turcos por Bizancio, los bizantinos que estuvieron aquí, los de Alemania, Germania y escandinavos, pues cuando vinieron los visigodos, los vándalos, alanos y suevos, los italianos por todo el tema de Roma, como las que hicieron, el norte de Marruecos y tal, por todas las invasiones, también los de Arabia Saudí y tal, pues vamos, aquí nos tiene que pedir perdón, vamos, y los franceses lo primero, pero bueno, de usar políticamente, pero ojo, que la ha usado, claro, el rey intentó poner un poco de paz, ahora parece que la presidenta de México ha cogido ese intento de paz y se ha calmado un poco las cosas. Yo también lo veo, esto lo ha hecho también para quitar un poco el ojo en otras cosas, porque mientras tú, que yo también es algo que conozco muy de primera mano, la delincuencia que hay en México, porque a mí me pasó cuando en un podcast que estaba yo y en una web iba a entrevistar a un luchador y esa misma tarde me enteré que le habían matado. O sea, hay unos niveles de delincuencia años y años y unos niveles de corrupción y demás que madre mía, o sea, de verdad. Y claro, si se pone la presidenta con estas campañas que está haciendo contra Cortés, contra tal, ¿sabes? Que como os recomiendo que escuchéis el podcast de Heroínas y Malvadas. Es que todo el tema de Cortés y de Malinche, si no hubiera habido estos diálogos y estas cosas y estas negociaciones que había, vamos, Cortés se carga a todo el que puede, ¿sabes? O Cortés o el que hubiera sido, pero bueno, nos gusta sacar la historia y tal, y claro, pero aquí, como digo yo, está el lado y otro lado, porque hay muchos españoles que se están quejando de cómo se usa esto, pero a la derecha le está viniendo muy bien, a la derecha, a Isabel Díaz Ayuso ha cogido y se ha hecho una gira por México, pagada con el dinero de todos los madrileños, mientras a los ciudadanos, por ejemplo, de la Cañada Real les cortan la luz, ole tú, para eso no hay dinero y para muchas más otras cosas y demás, y mientras mucha gente en situaciones de vulnerabilidad lo está pasando muy bien, pues se va la presidenta a un viaje tal, dicen no que a lograr cosas por México. Sí, va a lograr que pongan la cadena BIS, va a llegar a México. Qué importante, qué importante. Madre mía. Y mientras hace actos con gente de extrema derecha de allí de México, porque aunque no penséis que esto solo lo defendemos los españoles, bueno, yo no defiendo nada, yo defiendo que no se use la historia de formas políticas, y me parece absurdo lo del perdón, porque si lo hiciera todo el mundo, cosa que me parecía también absurda, pero bueno. Pero como no lo hace nadie, pero es que es eso, esta gira que se ha hecho Isabel Díaz Ayuso, es que ha cogido de emblema como la izquierda, como por un lado la presidenta de México, y también que ha habido estas últimas reuniones de Pedro Sánchez con esta propia presidenta, y ya lanzando mensajes y tal, y demás, pues a ver, ha dicho Ayuso, a ver, que Pedro Sánchez está en el bando de la presidenta de México, que están como en la izquierda, pues yo tengo que aprovechar y coger a Hernán Cortés como baluarte de la derecha y atacar a tope, ahí, a tope. O sea, mira que hay gente de México y gente de la historia. Os traje una de las primeras profesoras que fue Catalina Bustamante en un laberinto monetario VK, que esta mujer ha pasado desaparecida. Mira que hay gente en México y en Hispanoamérica para dar a conocer. Pues siempre sacamos a Cortés, a Pizarro, y mira que hay un montón de gente. Pues Isabel Díaz Ayuso ha hecho una campaña, claro.
hay gente que la recibió bastante mal. Hay otra que bien, porque hay historiadores mexicanos y gente allí que están muy a favor de todo el tema y de cuando estuvieron los castellanos allí. Me niego a decir que españoles porque no eran españoles, porque España no existía como tal, pero ¿sabes? Es que a mí el concepto, perdonad que me repita, pero el concepto de que un español de Canarias tenga que pedir perdón a uno de México, cuando probablemente el de México tiene raza blanca y tal, y el de Canarias no tiene nada que ver con tal, es que es absurdo una serie de cosas. Algún día os traeré la historia del pueblo guanche con que eso no se habla prácticamente y cómo, si sobrevivieron, si se exterminó. Os lo traeré al laberinto, que esto se me cago en todo, ya me lío de podcast, pero el espacio-tiempo no sabe de podcast. Pero vamos, Isabel Díaz Ayuso usa la historia cuando le da la gana, porque cuando has llegado a decir, recuerdo que los socios del PP, Ortega Smith, Vox, llegó a decir que las teces rosas eran unas terroristas. Madre mía, es que como usan la historia de una manera u otra, el 2 de mayo, una serie de cosas, es que madre mía, cómo se usa de manera política para gente. Yo he visto, o sea, gente del 2 de mayo diciendo que es que gente de derechas, que es que el pueblo salió a defender a la monarquía, no sé qué, cuando luego tanto esos fueron unos cobardes, Carlos IV de España y Fernando VII, que vendieron al pueblo español, le dejaron abandonado, y luego Fernando VII todo lo que hizo en contra. Pero bueno, es que decimos una serie de barbaridades y tonterías y usamos la historia de manera a esto. Y todo este tema de México, las reacciones que hay y todo, es que al final yo creo que México y España tienen que tener unas relaciones normales, porque si nos ponemos a tirar por motivos históricos como excusas, yo es que puedo poner mil excusas. Oye, que Estados Unidos, hasta que no nos pida perdón por acusarnos de que nosotros explotamos el Maine, leche ya, hombre, que ya me ponga hasta furioso, ni lo detrás no me importa. ¿Queremos no llevarnos bien con Trump? Pues ponemos como excusa que hasta que no nos pidan perdón por todo lo que hicieron en la guerra de Cuba y Puerto Rico, Filipinas y demás, y que se inventaron lo del Maine, que fue una explosión que fue fortuita y nosotros no lo tuvimos que ver, pues hasta que no pidan perdón, nosotros nada de nada, y que pongan una estatua de Bernardo Gálvez y de Blas de Lezo y de tal, y ponemos una serie de condiciones, pero es que a eso podemos jugar todos, a eso vamos. Si nos ponemos todos los españoles, los de todos los países a poner condiciones, que me pidan perdón, ¿qué tal? ¿Sabes? Es que así no acabamos nunca. Entonces la política está para llevarse bien los unos con los otros, y no para coger excusas. Igual que ha cogido en su día la presidenta de México, que ha querido desenfocar el foco y en otras cuestiones, pues si también lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, recuerdo que hasta hace poco ha tenido una crisis en el Partido Popular, se le dio gente de su propio partido, tiene cosillas y demás. O sea, y ojo, aquí el PSOE también, que el PSOE está estudiando mucho de los fondos del Museo de América y de otros museos, darlo a México y a otros países con todo esto de como lo de pedir perdón y tal. Cuando hay muchos de estos fondos, que aquí yo me llevo las manos a la cabeza, el Museo de América, hay cosas que sí, pero la mayoría de cosas que tiene no es que se trajo de esa época, es que países como Perú, Colombia, incluso el propio México, en las relaciones que había bilaterales lo cedieron y lo dieron a España. Entonces, por ejemplo, cuando España ayudó con el terremoto de México que hubo allí y otras cosas, pues nos dieron cosas de históricas, pues esa relación que ha habido de España y México. Entonces, ahora vamos a devolver todo eso. Es que de verdad, que tenemos gente que no tiene ni puñetera idea, pero no tiene ni puñetera idea en Sumar, el PSOE, ni en el PP, que usan como héroes. Mira que siempre se usa a la misma gente como héroes. A Hernán Cortés, a Pizarro, a Cristóbal Colón, al Cid Campeador, a los mismos héroes de pacotilla, y mientras las sin sombrero no se les hace el homenaje que deberían de tener. Muchas mujeres se me ocurren en este país, y no solo mujeres sino otras personas. ¿Habéis oído hablar de Juan el Latino? Y este personaje fascinante, que es de la familia del gran capitán y tal, pues así, claro, como era raza negra, pues no habéis escuchado hablar de él, pero es que era una eminencia, que
que Cervantes y otros como Lope de Vega se inspiraron para escribir sus obras, pero claro, nos inspiramos en los mismos héroes de pacotilla y mucha gente que ha hecho muchas cosas y otros hechos a destacar, pues nada, pero bueno, eso es lo que pasa, pues nada, mientras Ayuso se hace un viaje por México, ya lo ha hecho por otros países, mientras aquí está todo manga por hombro, una serie de cosas, luego dirá que sí. Luego es que tienen los cataplines, estos presidentes de comunidades autónomas, de decir que si Pedro Sánchez se va en el Falcon, que si no sé qué, que si vaya viaje se da a tal país, joder, pues vosotros tampoco libráis, tampoco y tal, pero ojo, que esto no lo he visto solo con presidentes de comunidades autónomas, con alcaldes y alcaldes de sitios chiquititos, que se van a las ferias turísticas de no sé qué país para dar a conocer su sitio. Es que madre mía, pero bueno, no sé, en vez de eso y en la corrupción tanto de México como de España, como tantas cosas que estaban en este país, pues los titulares son de que lo de Hernán Cortés, lo de ciertas cosas y demás. Es que de verdad, en vez de que pedir perdón y tal, deberían de pedir perdón los políticos por la mierda de política que hacen y dejarse de tonterías. Y arremangarse y trabajar. Y esto lo hacen en México, en España, en Estados Unidos y en todos los países. Así que nada, me cago en todo. Adiós, me cago en todo. Cogeros un crucero, iros a México, visitar su cultura, pero dejad de que si perdón o de leches. A la mierda ya, hombre. Adiós.